Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es un pequeño video en el que vamos a tratar de desarrollar de manera sintética, a manera de presentación, el tema de principios generales del derecho del trabajo. Sí, es válido para todas las comisiones de trabajos prácticos de nuestra materia, teoría del derecho y derecho social, y seguramente será una presentación que usemos para el trabajo práctico 4 y 5 en función del desarrollo de trabajos prácticos que haya hecho cada uno de los ayudantes de la materia. Para esta presentación, que repetimos es una presentación breve, vamos a usar puntualmente como bibliografía el texto de Grisolía. En la versión con la que estamos trabajando es el Manual del Derecho Laboral, el capítulo 4, Principios del Derecho del Trabajo. Decimos o aclaramos en la versión que estamos trabajando porque es un autor que tiene varias ediciones del manual, incluso hay una obra más extensa que es el tratado, y puede ser que varíen los capítulos de una edición a otra. Por lo tanto, lo que le sugerimos es que al momento de buscar dentro del drive de la materia o la bibliografía en alguna otra página o recurso, tengan en cuenta, más allá del capítulo 4, que es en este caso, el tema de principios del derecho del trabajo. Vamos a tratar de hacer una breve conceptualización de lo que son los principios del derecho del trabajo. Nosotros habíamos visto en algún práctico anterior la idea, la conceptualización de los principios generales del derecho, ¿sí? Recuerdan como esas normas de carácter general que establecían criterios, inspiración, un sentido final hacia donde el derecho positivo debía, ser legislado, debía encaminarse. Bien, los principios generales del derecho del trabajo tienen más o menos una misma función. Es decir, son reglas inmutables, ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Y acá tenemos que hacer una aclaración o un repaso en el caso de aquellas comisiones que lo hayan visto. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la relación laboral, ¿sí?, del contrato de trabajo, del vínculo laboral, estamos hablando de un trabajador y de un empleador que van a la celebración de ese contrato en desigualdad de situación. Es decir, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, ¿sí? Entonces, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento positivo, las normas, las leyes, van a tratar de compensar esa desigualdad, ¿sí?, de manera tal de equilibrar derechos y posibilidades de cada uno de ellos. Bien, desde esa idea, los principios generales del derecho del trabajo van a tratar de decirnos que el ordenamiento jurídico laboral, es decir, el conjunto de normas que regulan las relaciones de trabajo o aspectos vinculados con ellas, van a tener que tratar de tener como norte, como objetivo, ese principio de igualar una relación que en los hechos nace despareja. Por lo tanto, otra caracterización podríamos decir, son líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales. Es decir, le dan una función, ahora lo vamos a ver, una de las funciones de los principios es esa, le dan una función orientadora hacia dónde debemos avanzar. Hacia dónde debemos avanzar, podríamos decirlo rápidamente, a tratar de compensar lo más rápido posible, lo más orgánicamente posible, esas desigualdades de origen que se dan en la relación laboral. Los principios generales del derecho del trabajo, entonces, otorgan un sentido propio al desarrollo de las normas de trabajo. Ya lo sabemos, el derecho laboral, el derecho del trabajo no es o no participa de las características generales del derecho. Básicamente se diferencia sustancialmente del derecho civil, porque en el derecho civil se parte de un principio de que todos vamos a negociar, a contratar en igualdad de oportunidades. Bueno, en el derecho laboral no. Arrancamos con una desigualdad al momento del nacimiento del vínculo de trabajo. Entonces, sostiene Grisolía, la finalidad primera, ¿sí?, el hecho de que están mencionados en la ley de contrato de trabajo, ahora vamos a ver varios artículos, y la finalidad última de los principios generales del derecho del trabajo actúan frente a una laguna del derecho, es decir, se pueden aplicar cuando la norma jurídica no permite resolver un caso concreto, es la tutela del trabajador, ¿sí? Es
la función, digamos, orgánica, en un sentido de entendimiento orgánico, bueno, los principios generales del derecho del trabajo están con la idea de tutelar al trabajador, de igualar esas diferencias de origen. ¿Cuáles son las funciones? Recién habíamos hablado algo de la función orientadora. Bien, acá la tenemos. La función orientadora e informadora consiste, podría ser explicada, en que los principios generales del derecho del trabajo, estos enunciados, que ahora vamos a detallar, orientan al legislador e informan en el sentido que abastecen, que nutren el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Volvemos a repetirlo, el fundamento del ordenamiento jurídico laboral será tutelar esa relación, ¿sí? Ese contrato de trabajo que nace con desigualdades en su origen. Otra de las funciones de los principios generales del derecho del trabajo, el autor la califica en normativa e integrativa. Es decir, al momento de tratar de solucionar el juez o el funcionario que tenga que laudar, después volvemos sobre eso, o el funcionario del Ministerio de Trabajo que tenga que laudar sobre una situación, bien, si no encuentra la resolución específica, concreta de esa situación en la norma jurídica, bueno, los principios generales del derecho del trabajo van a orientar la solución de esa situación. ¿Y por qué decimos que hay situaciones en las cuales la ley no puede abastecer una explicación completa de los hechos? Por algo que habíamos mencionado cuando habíamos hablado del derecho. Los hechos humanos, ¿sí? Las acciones humanas son tan ricas, afortunadamente, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros se mueve de una manera particular y en el conjunto de las relaciones, imagínense la multiplicidad de casos que eso significa, la ley no puede tener un inciso para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras conductas, para decirlo en algún término no muy académico. De todo lo que se nos puede ocurrir hacer como personas, como trabajadores, como empleadores en este caso, bueno, la ley no puede tener un inciso para cada una de esas situaciones. Por eso las situaciones, los hechos, la vida en relación es mucho más amplia que lo que dice la ley. Bueno, cuando la ley no puede calzar perfectamente en una situación, aparecen los principios generales del derecho. Y así lo menciona el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando sostiene que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato o por leyes análogas, se decidirá esa situación conforme a los principios de la justicia social y a los principios generales del derecho, la equidad y la buena fe. Bien, ahí ya tienen varios de los principios generales del derecho del trabajo, ¿sí? La justicia social, la equidad y la buena fe, ahora los vamos a listar como principios generales del derecho del trabajo. Y finalmente, en tercer lugar, una de las funciones de los principios generales del derecho del trabajo es interpretadora. Es decir, sirven para que el juez interprete una situación y al mismo tiempo la norma que se aplica a esa situación o que se podría aplicar a esa situación, por ejemplo, con un criterio de razonabilidad. Y finalmente, la cuarta función, unificante o de armonización de la política legislativa y judicial, bueno, lo que decíamos, digamos, el objetivo es de todos los sectores del Estado, de todas las áreas que participan de la regulación del derecho laboral, de poner como norte, como meta, precisamente el mismo sentido protectorio, tutelar de una relación que nace con distorsiones en su origen. Bien, acá vamos a enumerar el listado general de los principios generales del derecho del trabajo, siguiendo, como habíamos dicho al principio, a Grisolía. El principio protectorio, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, tal vez los dos principios troncales, centrales, el principio de la continuidad de la relación laboral, de primacía de la realidad, el principio de buena fe, el principio de no discriminación, igualdad de trato, y acá nos vamos a detener cuando hablemos del gran desarrollo jurisprudencial que ha tenido esta materia, el principio de la equidad, el principio de la justicia social, el principio de la gratuidad, el principio de la razonabilidad y el principio de la progresividad. En relación al primero de los principios, el principio protectorio, se manifiesta, dicen los autores, en tres reglas, en tres esquemas. Indubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. Vamos a tratar de ir explicando cada uno de ellos y vamos a comenzar bien por el principio protectorio.
El principio protectorio apunta al costado, digamos, más humano, ¿sí? De la relación laboral y, como vimos en la pantalla anterior, se compone de 3 reglas. La primera de ellas es una regla que se llama indubio pro operario, que quiere decir, para decirlo así rápidamente, que en caso de duda sobre el alcance de los hechos de una controversia, bueno, debemos estar a orientar la duda a favor del trabajador, ¿sí? Es muy conocido, seguramente ustedes por ahí en los medios de comunicación han dicho, bueno, indubio, en el derecho penal rige una regla, es indubio pro reo, es decir, en caso de duda, se está al principio de la inocencia de quien es acusado de algo. Bien, acá funciona más o menos similar. Indubio pro operario. En caso de que tengamos dudas sobre los alcances de una situación, esa debe resolverse a favor del trabajador. Entonces, es una directiva dirigida al juez o al intérprete para que, en el caso de existir una duda en la interpretación de una norma o en la apreciación de las pruebas, ¿sí? Ustedes vieron que en todo el derecho lo que sustancia el reclamo de algo es poder probarlo. Así, bueno, no, mira, yo trabajaba de tal día a tal día, yo acá tengo la ropa de trabajo, yo acá tengo fotos con mis compañeros, yo acá tengo el testimonio de un trabajador que también despediste, ¿sí? El conjunto de pruebas debe decidirse a favor del trabajador. Es decir, es una regla de interpretación. Los hechos, la prueba, la situación, en caso de duda, el juez o el funcionario debe interpretarla a favor del trabajador. La regla de la norma más favorable, bien, en el caso de que a una misma situación se le puedan aplicar 2 o más normas, ¿sí? Porque la conducta desplegada por el empleador o por el trabajador pueda, digamos, caer en la regulación de 2 o más normas, debe estarse a la norma más favorable, ¿sí? Ahí el criterio es una regla de aplicación, digamos. Se aplica la norma más favorable, ¿sí? Está regulado, está, digamos, establecido como principio de interpretación en el artículo 8 y en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ustedes ahí tienen, digamos, en la parte central. Y finalmente, dentro del principio protectorio, la regla de la condición más beneficiosa. Es más o menos lo mismo que la situación anterior, pero aquí en vez de haber 2 o más normas que están, digamos, colisionando, que están disputándose la aplicación, estamos hablando de 2 condiciones, ¿sí? Entonces, el convenio colectivo, ustedes saben, mejora los derechos que la Ley de Contrato de Trabajo consagra. Bien, el convenio colectivo no puede ir por debajo del piso de orden público laboral que contiene la ley. Lo mismo sería para el contrato individual. Yo como trabajador individual no puedo celebrar un contrato con mi empleador que vaya por debajo de lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo o eventualmente por debajo del convenio colectivo, ¿sí? Entonces, entre una condición más nueva, porque es la que estamos negociando ahora, y una condición que se aplica con anterioridad, siempre va a valer la condición más beneficiosa. Aún si yo haya firmado esa que es menos ventajosa, ¿sí? Después le vamos a ver por qué. Aún si el trabajador firma una condición que es menos beneficiosa, la ley va a decir que rige la condición más beneficiosa, aunque el trabajador libremente, supuestamente, haya aceptado, haya firmado esa situación, por un principio que es el de la irrenunciabilidad de los derechos. Lo digo con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que yo como trabajador estoy urgido por conseguir trabajo y el empleador me dice, bueno, hagamos un contrato de trabajo, pero no vas a tener vacaciones. Porque yo no puedo, digamos, darte los días de vacaciones que te correspondan, así que te voy a pagar todo el salario, te voy a registrar la relación laboral, te voy a pagar el aguinaldo, etc. Pero no vas a tener vacaciones. Bien, supongamos que yo necesitado de trabajo, o no, libremente firmo que no voy a usar vacaciones o que voy a aceptar no tener vacaciones. Bien, esa condición de que no voy a tener vacaciones no va a servir, va a ser nula, ¿sí? Esa condición va a ser nula. El contrato va a estar vigente, pero esa condición va a ser nula, ¿sí? Por 2 principios. Por el de la condición más beneficiosa, hay un convenio colectivo, una norma que me otorga el derecho a vacaciones, y por la suma de lo que vamos a ver después, el principio de irrenunciabilidad de los derechos.
La condición más beneficiosa está establecida en el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se los mencionamos ahí para que lo tengan y en todo caso lo puedan luego leer con más detenimiento. El segundo de los principios que dijimos que eran troncales en nuestra presentación es el que mencionamos recién. Es el de la irrenunciabilidad de los derechos. El autor la define como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho de trabajo para su beneficio, para beneficio como trabajador. El principio de la irrenunciabilidad está contenido expresamente en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando sostiene que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos en la ley, en los estatutos profesionales, en las convenciones colectivas o en los contratos individuales. ¿Sí? En cualquiera de los estamentos normativos que regulan la relación laboral, rige el principio de irrenunciabilidad de los derechos. ¿Sí? Y esa irrenunciabilidad, la ley incluso la tipifica, la define, dice, ya sea al tiempo de su celebración, al tiempo de su ejecución, cuando se vaya celebrando, o al tiempo de la extinción. Por ejemplo, sería, no sé, supongamos que yo acepto no tener una indemnización si me despiden sin causa. Bien, eso es irrenunciable, ¿sí? Entra dentro de los principios de la irrenunciabilidad. Por eso la norma dice, el artículo 12 sostiene que la irrenunciabilidad se aplica a las condiciones de origen, a las condiciones de ejecución, mientras se va celebrando el contrato, y también a las condiciones de finalización o de extinción. Y ahí le hemos agregado también el principio de irrenunciabilidad, está mencionado, se vincula con los artículos 713, 15, 58 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, en relación a distintos temas, distintos institutos. Bien, el principio de continuidad de la relación laboral. El principio se explica así: en caso de duda entre si de los hechos o de las conductas podemos tener alguna duda entre si la relación laboral está vigente o la relación laboral se extinguió por voluntad de alguna de las partes o por voluntad concurrente de las partes, debe estarse, dice la ley, a favor de la continuidad de la relación laboral. Es decir, si por alguna situación la obligación del trabajador de presentarse a trabajar o por si alguna situación la obligación del empleador de darme trabajo como trabajador se ha suspendido, está en duda, pero puede continuarse, bueno, la ley dice habrá de estarse a la continuidad de la relación laboral. Para darles, mencionamos el artículo, es el artículo 10 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? En caso de duda, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. También se aplica el artículo 43, 58 y 241. Entonces, supongamos que el trabajador dejó de ir a trabajar porque pensó que podía conseguir un trabajo mejor, porque estaba atravesando algún problema que, bueno, le impedía ir a trabajar o no estaba en condiciones de ir a trabajar, ¿sí? El empleador lo intima a que se presente a trabajar, porque si no va a perder el empleo. Supongamos que esa notificación de que si no se presenta a trabajar va a perder el trabajo por una causal que es el abandono o ausencia de presentarse a trabajar, esa notificación al trabajador le llega más o menos el mismo día que se presenta. Bien, ante la duda si estaba notificado o no, si estaban corriendo los plazos o no, si la recibió en tiempo o no la recibió en tiempo, pero se presentó a trabajar por más que haya estado días ausente, bien, la relación laboral continuará. ¿Yo le podré descontar como empleador esos días que no se presentó? Sí, le podré descontar esos días que no se presentó. ¿Lo podré sancionar por ausentismo? Sí, si el régimen disciplinario establece la posibilidad de sancionarlo, lo podré sancionar. Pero la relación laboral continúa. Es decir, con el descuento de salarios o con algún día de suspensión, luego la relación laboral va a continuar. ¿Sí? Entonces, ante la duda si una relación laboral está vigente, está vigente. Bueno, podré sancionar al trabajador si estuvo ausente tantos días, si no cumplió una normativa de la empresa, bueno, sí, podré sancionarlo, pero lo sanciono porque la relación laboral va a continuar. El principio de primacía de la realidad.
El principio de primacía de la realidad lo que hace es valorar lo que las partes escribieron en el contrato de trabajo o lo que sucede en realidad en el contrato de trabajo. ¿Y cuál va a ser la opción que va a consagrar la ley? Bien, la realidad, lo que sucede realmente en el contrato de trabajo. Supongamos, yo en el contrato digo que el trabajador va a trabajar 8 horas diarias, pero en la realidad la persona, el trabajador o la trabajadora trabajan 12 horas diarias. ¿Por qué en el contrato digo que trabaja 8 horas? Para no pagarle horas extras u horas suplementarias. Bien, llegado el caso que el trabajador me lo reclame, por más que el contrato expresamente diga que trabaja 8 horas, si el trabajador puede demostrar que trabajaba 12 horas, tendrá derecho a reclamar esas 4 horas de diferencia por todo el tiempo que las estuvo haciendo, con un límite de 2 años, pero ese es una situación que tiene que ver con la prescripción de los derechos laborales. No importa por ahora, básicamente la realidad va a ser lo que el juez deba mirar, deba ver, deba tratar de comprobar para establecer las condiciones en las que esa relación laboral se está llevando a cabo. Y claro está, es el principio que le presta más importancia a los hechos, a la conducta, ¿sí? A lo material, que no a las formas, a lo objetivo, al contrato, a la letra. Prima la verdad de los hechos, ¿sí? Sobre la apariencia, sobre lo que las partes pactaron, libremente incluso, ¿sí? Porque ustedes acuérdense acá que en función del principio de la irrenunciabilidad, aunque yo acepte firmar que estoy firmando por 8 horas, pero estoy haciendo 12, después las voy a poder reclamar, ¿sí? Después las voy a poder reclamar. Este principio, el principio de primacía de la realidad, se aplica también a algo que es bastante común, a la relación laboral no registrada. Es decir, el principio de primacía de la realidad se aplica al contrato y a la relación. Cuando la relación no coincide con el contrato, obviamente lo que vale, si se puede demostrar, es la relación, las características de la relación, la cantidad de horas, la situación. Pero también se aplica cuando no hay contrato, cuando las partes pactaron una relación laboral no registrada. ¿Sí? Si el trabajador logra demostrar de que esa relación era una relación laboral, aunque no haya habido contrato, va a regir la relación laboral material, concreta. Los hechos van a ser prioritarios. ¿Por qué? Por el principio de primacía de la realidad. El principio de buena fe es una regla general de conducta que atraviesa todo el derecho, ¿sí? Es un principio y un deber de conducta recíproco, es decir, la buena fe es una obligación del trabajador para con su empleador y también es una obligación del empleador para con su trabajador. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el contrato de trabajo, si bien tiene obligaciones de carácter patrimonial, producir tanto, pagar tanto, trabajar tantas horas de trabajo, tener tantos días de vacaciones, también contiene, a veces expresamente, a veces implícitamente, un conjunto de deberes de conducta, ¿sí? Es decir, no prestaciones materiales, sino deberes de conducta, más vinculados con la moral que no con el derecho positivo. El principio de buena fe está regulado expresamente en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando habla de las facultades que tiene el empleador para dirigir el trabajo. Y dice, las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y lo que es propio de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo. Bien, ¿qué es propio de un buen empleador? ¿Qué es propio de un buen trabajador? Habrá que verlo en la situación concreta, en el caso en particular. Bien, el principio de la no discriminación e igualdad de trato. Nosotros habíamos dicho cuando lo presentamos en el listado que es uno de los principios generales del derecho del trabajo que está contenido en normas positivas, pero que básicamente ha tenido un gran desarrollo a partir de la evolución progresiva, ampliatoria que han tenido los jueces al tratar situaciones en las cuales el trabajador denunciaba una situación discriminatoria y ha sido el juez el que ha tenido que interpretar y hacerse cargo de solucionar esa situación.
Es uno de los principios más antiguos en el derecho positivo, en el ordenamiento positivo, porque la OIT lo tiene desde prácticamente su inicio a comienzos del siglo, su funcionamiento a comienzos del siglo XX, con un principio de salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajador, para un trabajo de igual valor. Positivamente está legislado en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 17. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, ahí me equivoqué, religión, factores políticos, gremiales o de edad. ¿Sí? Es un principio general de la ley de contrato de trabajo, una norma general que va a ser, junto con otras situaciones de interpretación en la ley, la ley va a hablar de despido discriminatorio, por ejemplo, cuando habla de la situación de embarazo de la mujer o de matrimonio del trabajador o la trabajadora. Y a su vez el artículo 17 bis lo que nos trata de decir es lo que habíamos dicho al principio. Las desigualdades que esta ley crea a favor de la parte más débil debe entenderse como forma de compensar otras que se dan en la relación laboral. ¿Qué está queriendo decir este agregado que se le hace pocos años a la ley de contrato de trabajo? Que lo que nosotros llamamos discriminación positiva. Es decir, los derechos que le otorgamos al trabajador o trabajadora no deben entenderse como un privilegio, ¿sí? Como una situación desmedida, sino que deben entenderse como la contracara de la necesidad de elevar el piso para aquella parte de la relación laboral que está en desventaja desde el mismo momento en que acuerdan celebrar esa relación laboral. La no discriminación o el requerimiento de la no discriminación ha tenido que ver básicamente con el desarrollo de la mujer en el puesto de trabajo y al mismo tiempo con el principio de la remuneración. Ustedes van a leer dentro cuando veamos más adelante, deberes y derechos de las partes, todo un avance jurisprudencial en esta materia. Es decir, los jueces han interpretado que una determinada situación es discriminatoria en función, por ejemplo, de los principios del derecho del trabajo y han ido de esa manera consagrando ciertos derechos que la ley después ha ido recogiendo o ha ido receptando. Sí, en ese sentido, también esos avances tienen que ver con el tema de la prueba, digamos. Cuando un trabajador o trabajadora denuncia una discriminación, una actitud discriminatoria del empleador, y esa denuncia es verosímil, es entendible como razonablemente cierta, debe ser el empleador el que deba probar que no discriminó, ¿sí? Es decir, no es el trabajador el que debe probar que es discriminado. Si verosímilmente se entiende de ese reclamo, de esa presentación, que puede haber una situación de discriminación, será el empleador el que deba demostrar que no discriminó, ¿sí? Eso en el derecho se llama como inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Es uno de los puntos en los cuales sucede para tutelar, para proteger al trabajador o trabajadora, que claro está, tiene menos elementos, menos recursos para probar una situación discriminatoria. En el avance para establecer condiciones para el trabajo femenino, tanto cualitativas como cuantitativas, es decir, la incorporación de mujeres a determinados puestos de trabajo, han sido los avances más importantes que la jurisprudencia ha dado. Seguramente nosotros en algún avance, cuando desarrollemos en profundidad deberes y obligaciones de las partes, hablaremos del caso Fredo, del caso Cisneros, es decir, fallos que a la mayor jerarquía en la Corte han establecido principios de que hay situaciones que hay que atender, que hay que regular y que ante la duda de si en una situación había una conducta discriminatoria del empleador y no ha podido justificar por qué, por ejemplo, no contrata mujeres y sí contrata más hombres, bueno, esa situación va a ser discriminatoria y la justicia va a tratar de establecer un procedimiento para corregirla en el momento o de manera progresiva. Otros artículos en los que está la prohibición de no discriminación e igualdad de trato, el artículo 70, 72, 81, 172 y 187.
Y ahí lo que mencionábamos, para que lo recuerden, el gran avance jurisprudencial que ha tenido esta materia. El principio de equidad. La equidad sería la justicia en el caso concreto, ¿sí? Es decir, actuamos equitativamente cuando, para un determinado caso concreto, el conjunto de las partes involucradas obtienen una situación de recomposición de sus derechos, de alternativa para alcanzar la solución en base a principios que pueden, digamos, presentarse como justos, equitativos, parejos para cada una de las partes. Si la aplicación de una norma a un caso concreto produce una situación disvaliosa, ¿sí? La norma nos lleva a crear una situación muy despareja, muy ventajosa para una de las partes, bueno, la equidad actúa como una especie de límite, de menguar esa situación en la cual la norma nos dispara una solución muy desventajosa o muy desigualitaria. Está establecida, lo habíamos dicho en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dentro de la idea para interpretar y aplicar la ley establece la equidad como principio general. El principio de la justicia social es el principio de la vida comunitaria, típicamente, es decir, de la vida en relación. La solución para un caso concreto, más allá de que se aplica directamente a las partes, también debe pensarse en un marco colectivo, en un marco de relación. Y acá volvemos a hablar, por ejemplo, de lo que decíamos recién. Cuando un juez debe resolver el caso de una trabajadora que denuncia una situación discriminatoria, si bien su obligación es enfocarse en ese caso concreto, también puede tener una mirada de la vida de relación en general, ¿sí? De la justicia social. Es decir, el fin de una solución concreta debe vincularse con la posibilidad de relacionar esa solución concreta a un marco de justicia social, no necesariamente de aplicarse a todos los casos, porque los casos son distintos, pero sí que sirva como una especie de interpretación, de norma, de criterio. Bueno, el alcance que le doy a una situación particular también es un valor a desarrollar en el marco de la relación colectiva, de la relación general. Es también, no lo dijimos ahí, pero vale recordarlo, uno de los principios del constitucionalismo social, al mismo tiempo que desde más o menos la década del 40 del siglo pasado, en las encíclicas papales está contenido como valor, ¿sí? Básicamente se estructura a partir de una encíclica que ustedes habrán mencionado, que se llama Rerum Novarum, que establece la justicia social como valor comunitario, como valor comunitario global, podríamos decir así. Bien, el principio de gratuidad favorece al trabajador o a la trabajadora porque los reclamos que deba hacer no tienen cargas impositivas. Es decir, cuando un trabajador quiere iniciar un juicio por una diferencia salarial, por una situación ya sea patrimonial o no patrimonial, no tiene cargas impositivas. Podríamos mencionar la tasa de justicia, por ejemplo, que haga que tenga que gastar dinero para reclamar por ese derecho que no le es cumplido. Al mismo tiempo, el principio de gratuidad aplica para los reclamos administrativos. Hay un área en el Ministerio de Trabajo, tanto en la provincia como en la nación, que recibe, ¿sí? Que asesora, que trabaja con trabajadores o trabajadoras que van a hacer un reclamo, ¿sí? Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene abogados, cuyo sueldo los paga el Estado, que pueden participar representando a trabajadores o trabajadoras en un reclamo, en una controversia con su empleador. Y al mismo tiempo el principio de equidad, lo mencionamos, se extiende a los procesos administrativos y también, acá lo establecemos, se extiende al intercambio al intercambio epistolar, digamos, al intercambio de telegramas para con el empleador. Los telegramas en los cuales el trabajador deba documentar ese reclamo son gratuitos, no se cobran. En el correo argentino el trabajador va con un telegrama escrito y lo puede despachar, lo puede mandar sin tener que afrontar ningún costo, ¿sí? Simplemente para establecer la diferencia, el empleador, ese telegrama que recibe reclamándole, por ejemplo, horas extras, lo va a responder con una carta documento y esa carta documento es paga, ¿sí? Para enviarla el empleador va a tener que pagar. No así el trabajador. Todos, el trabajador activo o el jubilado o pensionado. Todos
Los intercambios epistolares que deba realizar el trabajador son gratuitos, no los paga. Bien, el principio de la razonabilidad. Se trata de un accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales en el contexto en que se debe decidir. ¿A qué apunta el principio de la razonabilidad? Bueno, es tratar de entender, ¿sí?, con lógica, con un criterio objetivo, que el juez pueda decir, bueno, yo acá pienso esto porque resulta razonable esto otro. Y para darles a ver si hicimos así. Podría pensarse desde su contrario. Bueno, ¿qué es irracional? Más o menos todos tenemos alguna idea de algo que es irracional en una situación concreta. Supongamos esta relación docente-alumno. Nosotros le decimos, para dentro de 15 días tienen que leer las 1000 páginas del manual de Grisolía. Seguramente ustedes digan, pero eso es irrazonable, como mínimo. Seguramente podrán decir más cosas, pero eso es irrazonable. Bueno, no llegamos a tiempo, es mucho. Ok, en una situación concreta de trabajador con un reclamo y de empleador que lo niega, el juez también tiene criterios de razonabilidad, criterios lógicos que podrá decir, que podrá fundamentar. Está establecido como regla en el artículo 65, por ejemplo, hay más artículos, cuando dicen, bueno, el empleador puede modificar algunas condiciones de trabajo, pero esa modificación tiene que ser razonable. Vamos a pensar esto. Supongamos, el empleador tiene la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Supongamos que tiene una fábrica acá en La Plata y tiene otra fábrica en Pilar. Y me dice, bueno, como yo tengo la facultad de organizar y dirigir el trabajo, vos, trabajador, a partir de mañana vas a tener que presentarte a trabajar en la fábrica de Pilar. Y el trabajador le dice, pero mirá, yo vivo acá, tengo mi familia acá. Cuando salgo del trabajo voy a cursar a la Facultad de Trabajo Social. Si me trasladás a Pilar, me matás. Bueno, pero yo tengo la facultad de organizar y dirigir el trabajo y te puedo trasladar a Pilar, porque en Pilar también tengo una fábrica. Bien, esa situación es cierta, el empleador tiene tiene el derecho de organizar y dirigir el trabajo. Y el trabajador tiene la obligación de presentarse a trabajar. Bien, ¿cómo la resolvemos? Bueno, es irrazonable que para un trabajador con una familia constituida, ¿sí?, con un proyecto, con un esquema ya organizado de cotidianidad, se lo haga ir y venir todos los días de una distancia de 100 kilómetros, por ejemplo, sin proporcionarle movilidad, por ejemplo, sin subirle el sueldo, ¿sí?, por ejemplo, sin ascenderlo. Bien, esa situación en la cual el trabajador tiene razón formalmente y el empleador tiene razón objetivamente, la razonabilidad podría ser un criterio para resolver la situación. El principio de progresividad, bien, tiene que ver con el ordenamiento global, con la tendencia, ¿sí? Las normas jurídicas, el derecho positivo, es decir, la norma regulada y la norma sancionada, tiene que tener como norte, como meta, la ampliación de los derechos, ¿sí?, la mejor condición socioeconómica para ese trabajador que, dijimos, se presenta en la relación laboral básicamente a partir de una situación de necesidad y no siempre está en condiciones de pedir, negociar, exigir ciertas condiciones por sí solo. O sea, tiene que ser el ordenamiento colectivo, el ordenamiento legal general, ya sea del derecho individual del trabajo o del derecho colectivo del trabajo, el derecho de los sindicatos, el que le dé al sistema, a la estructura normativa, la idea de progresividad, el sentido de progresividad, es decir, el ir incorporando o cubriendo nuevas situaciones en las cuales el trabajador puede en esa relación laboral equiparar un estado de situación que, ya lo dijimos, es diferente desde su comienzo.